Entre los siglos XVI y XIX, la esclavitud fue justificada afirmando que los africanos no tenían alma. Esta idea se apoyó teológicamente en la historia de Cam, hijo de Noé, afirmando que sus descendientes fueron maldecidos por Dios y destinados a la servidumbre. Más tarde, ciencias de la época como la frenología y el darwinismo social intentaron probar la inferioridad intelectual y moral de los negros, llegando a diagnosticar la drapetomanía, una supuesta enfermedad que explicaba el deseo de algunos esclavos de querer escapar y ser libres, como si querer ser libre fuera un trastorno o un defecto mental. La deshumanización negó a los africanos su libertad, los redujo al nivel de animales y justificó la aniquilación de judíos, gitanos, indígenas y otros pueblos. Históricamente, se ha aplicado la deshumanización para justificar la esclavitud y los exterminios masivos. Este patrón histórico repetido nos lleva a una pregunta. ¿Se está deshumanizando hoy al embrión humano? Un embrión humano está vivo desde la concepción, pero si lo deshumanizamos antes o después de la sexta semana, quitarle la vida parece mucho más fácil. Algunos lo ven como solo células, otros como el inicio de la vida con un ADN humano propio. La religión, la ciencia y los políticos fijarán sus posturas. Ahora, si deshumanizamos a todos los embriones, ¿no sería esto de alguna forma un exterminio de la raza humana? Cierro con estas preguntas. ¿Hay intereses económicos detrás de este debate? ¿Es esto un caso de ingeniería social? Sus opiniones serán muy bienvenidas en nuestra pequeña cámara de eco, allí abajo en los comentarios de este video. Quédense conmigo, que juntos abordaremos todos estos temas. Nur für deine Augen. Ein offenes Fenster zu einer anderen Perspektive. Independiente de si era legal o no, en el pasado, cuando una mujer decidía abortar, las causas y razones del por qué lo hacía estaban solo circunscritas a su plano privado y personal. Ese no era un debate público, no existían grupos de incitación, de estimulación, de empuje y motivación para la realización de un aborto. Sin embargo, hoy en día las cosas han cambiado. Este tema ya no está adscrito al ámbito privado e individual de una persona. Ahora se presenta abiertamente enmarcado dentro de una abundante publicidad y propaganda, expansiva e intrusiva. Incluso existe un día dedicado a su celebración. ¿Y cómo surge un día dedicado a ello? ¿Surge espontáneamente? Estas acciones, por supuesto, no son espontáneas, sino el resultado de grupos organizados políticamente. Esto nos lleva a la pregunta: ¿es la aceptación del derecho al aborto una consecuencia o producto de la ingeniería social? ¿Está la política del aborto vinculada a prácticas eugenésicas? Comencemos primero por poner los hechos bajo la luz. En octubre de 1916, Margaret Sanger abrió en Brooklyn la primera clínica de control de natalidad de Estados Unidos.
Allí ofrecía información sobre métodos anticonceptivos, enfocada especialmente en la prevención del embarazo en mujeres negras, inmigrantes y de bajos recursos. En 1921 fundó la organización American Birth Control League, que en 1942 pasó a llamarse Planned Parenthood. Paulatinamente creció hasta ser la red global más influyente para la salud reproductiva, creando al tiempo la cadena de clínicas abortistas más grande del mundo. Planned Parenthood conecta más de 45.000 puntos de servicio en 150 países, superando las 40.000 sucursales de McDonald's. Sanger fue un agente de la deshumanización, activista declarada del eugenismo, rodeada de personas influyentes. Promovió planes y leyes de eliminación y esterilización forzada para quienes ella consideró indeseables, para supuestamente mejorar la raza humana, y de ello hay evidencia en sus cartas, reportes, entrevistas y biografía. Mi intención no es tomar partido, ni a favor ni en contra, sino exponer un caso evidente de ingeniería social. El caso judicial Roe vs. Wade revela cómo opera una red de manipulación e influencia dirigida, narrativas cuidadosamente construidas, activistas movilizados, publicidad intrusiva, abogados y científicos alineados, todo articulado para legitimar el discurso en favor del aborto. Traigamos entonces el caso Roe vs. Wade a la luz. El caso Roe vs. Wade. En 1969, Norma McCorvey, una joven texana de 21 años, vivía en condiciones de extrema pobreza. Había perdido la custodia de sus hijos debido a problemas de adicción. Ahora embarazada por tercera vez, decide abortar. En Texas el aborto era ilegal, excepto en casos de violación, incesto o riesgo para la vida de la madre. Inicialmente Norma buscó abortar clandestinamente, pero no tenía recursos ni conexiones para hacerlo en otro estado o de forma segura. Desesperada, una abogada de adopciones la puso en contacto con las juristas Sarah Weddington y Linda Coffey. Se reunieron por primera vez en una sencilla pizzería en Dallas. Norma creía que las abogadas la ayudarían a obtener un aborto legal inmediato. En una segunda reunión, firmó, sin entender el contexto legal, una declaración que utilizó su caso para impulsar una reforma en la ley. Salió de la oficina convencida de haber encontrado un camino rápido para el aborto, sin saber que ella era ahora parte de una estrategia jurídica. Las abogadas sabían que este era un caso controversial que atraería la atención mediática. Por ello eligieron usar el seudónimo Jane Roe para preservar el anonimato de Norma. Norma solo quería un aborto, no cambiar la ley. Sin recursos, cayó en manos de juristas sin ética y con intereses puramente políticos. Jamás testificó ante el tribunal, nunca asistió a las audiencias, ni estuvo activamente involucrada en el proceso. La decisión de la Corte Suprema llegó en 1973, legalizando el aborto en todos los Estados Unidos. Es decir, 4 años después de que naciera su hija y la diera en adopción. Posteriormente, Norma McCorvey se convirtió en una activista antiabortos. Parte de este proceso se representó en la película Roe vs. Wade, disponible en Netflix. Planned Parenthood, aunque no estuvo directamente involucrado en el proceso, fue un actor encubierto. Su influencia fue crucial antes y durante el proceso para la legalización del aborto. En 2022, el fallo Dobbs versus Jackson revocó esa decisión, devolviendo a cada estado la potestad de legislar sobre el aborto. La campaña de esterilización forzada bajo criterios eugenésicos y la posterior normalización del aborto como supuesta política estatal positiva pueden entenderse como manifestaciones deliberadas de una forma de ingeniería social
orientada a la reducción de la población. En el siglo XIX, Thomas Malthus advirtió sobre los peligros de la sobrepoblación y la escasez de recursos. En el siglo XXI, esta narrativa regresa con un lenguaje renovado. Hoy, en ciertos círculos, cada nuevo nacimiento se percibe como una potencial huella de CO2 que podría agravar la crisis climática. En 1994, la ONU impulsó la legalización del aborto durante la Conferencia Mundial sobre Población en El Cairo, promoviendo esta práctica bajo el disfraz de servicios de salud reproductiva. La justificación era clara: evitar muertes por abortos clandestinos, ya que la ilegalidad implicaba riesgos para la vida de las mujeres. Sin embargo, la realidad mostró sus sombras. En Argentina, María del Valle González López, de 23 años, presidenta de la Juventud Radical de la Comuna de La Paz y activista pro aborto, murió al practicarse un aborto legal. El caso desató un debate social, pero fue rápidamente amortiguado por el gobierno del entonces presidente Alberto Fernández. Para muchos, lo importante no era la vida de María del Valle, sino preservar los derechos conquistados por las mujeres. Su muerte quedó relegada a un segundo plano. Y nos preguntamos, ¿no era proteger la vida del abortista lo fundamental? ¿Este aborto legal fue seguro y saludable para María del Valle? Esta paradoja, que convierte un acto arriesgado en un supuesto símbolo de seguridad y derecho, es precisamente el argumento con el que hoy se justifica el aborto como una causa de vida, al punto que la ONU lo integra como parte de sus servicios de salud reproductiva y organizaciones como Human Rights Watch lo promueven como un derecho humano. Pero tras su muerte y después de un aborto legal, ¿qué derecho humano o a la vida puede disfrutar o defender ahora María del Valle? ¿Qué puede decirnos Human Rights Watch al respecto? Pero bien, independientemente de qué bando levante sus banderas, los pro aborto o los pro vida, una manipulación no implica necesariamente que el resultado sea malo en sí mismo. Lo que sí implica es que el resultado es producto de una intervención deliberada. Y eso es lo verdaderamente importante. Más allá de estar a favor o en contra, es fundamental saber reconocer cuando se está ante un proceso de manipulación. Es poder reconocer e identificar a estos titiriteros que, desde las sombras, fragúan una encubierta y velada forma de ingeniería social. Cuando un activista político habla del derecho al aborto y del derecho a la vida, presenta estos dos derechos como si estuvieran inseparablemente unidos. Y aunque esto se debate teórica y filosóficamente, en cada aborto debemos reconocer que hay una existencia menos, que hay una vida menos. En toda la regla, el aborto es algo contrario a la vida. Si una pareja o una mujer no está en condiciones de tener hijos, debería abrirse otro tipo de debate. Pero, sea cual sea la causa, no pueden venir a venderme el argumento de que abortar es saludable, que es por la vida o que representa un derecho humano, cuando claramente pone fin a la vida de un embrión humano. Lo verdaderamente irritante dentro de todo este juego de palabras es el intento de vendernos cianuro como si fuera una bebida energética saludable. Hay algo que siempre debemos tener en cuenta con los políticos y las élites de poder.
salvo raras excepciones, su prioridad no es garantizarte una mejor vida, sino alcanzar sus propios objetivos. Y estos objetivos pueden estar vinculados a una causa noble o despreciable. Las motivaciones pueden ser muy diversas: ideológicas, ambición personal, corrupción, dinero, ingenuidad, estupidez, patriotismo, nacionalismo, resentimiento, superstición, sabiduría o conocimiento. Sea cual sea el motor que los impulse, siempre tendrán que moverse dentro de una polarización que requiere aceptación masiva. Y es allí donde fácilmente echan mano del engaño, la mentira y la manipulación para lograr sus propósitos. Y todo este sistema sigue funcionando porque las sociedades permanecen cautivadas, hipnotizadas por un vocabulario cuidadosamente adornado con estrellas de Hollywood y sostenido por grupos de presión que repiten un discurso apocalíptico al estilo de Greta. Es decir, un mundo sin agua, sin recursos naturales y con temperaturas desérticas, como en Mad Max. Hoy, la sociedad carga con esta cruz de manipulación social que solo unos pocos reconocen. Y aquellos que sí lo reconocen y se atreven a denunciarlo son a menudo marginados y desacreditados, ya sea por políticos, instituciones o ciudadanos comunes que, sin saberlo, se convierten en defensores incondicionales de una justicia social malentendida. Una justicia que castiga los pensamientos divergentes con un alto costo en las redes, en círculos sociales y en los espacios laborales. Tenemos que despertar. Tenemos que reaccionar ante este nuevo oscurantismo que nos retrotrae a épocas que creíamos superadas. Cuando expresar una idea contraria al statu quo podía llevarte a la mazmorra o a la hoguera. Espero que este tercer episodio de Solo para tus ojos les haya sido de utilidad. Los invito a ver el cuarto capítulo de esta serie, en el que abordaremos más a fondo el tema del cambio climático. Les deseo a todos un día maravilloso y me despido en esta oportunidad dejándoles un pensamiento de Ayn Rand. Podemos evadir la realidad, pero no podemos evadir las consecuencias de evadir la realidad.